Comunidad Relatos de la Noche, gracias por escucharnos nuevamente y bienvenidos todos aquellos que se unen recién a este canal. En esta ocasión les presentamos una recopilación de historias inexplicables que han compartido con nosotros en el grupo de Facebook de esta comunidad. No se vayan a ir del video sin darle pulgar arriba y contarnos cuál historia de estas es la que les hará perder el sueño esta noche. Están escuchando Relatos de la Noche. Buenas noches, comunidad. Nunca he escrito aquí, pero me gustaría compartir una experiencia que no es mía, sino de mi abuelo, y abrir así un tema de conversación que en lo personal me llama bastante la atención. Mi abuelo es un hombre ya muy mayor, proveniente de Yahualica, un municipio de Jalisco que ahora ya es grande, pero que en aquellos días que él cuenta, era un pueblo con distintas rancherías y ejidos alrededor. En Yahualica existe una presa, ahora llamada Presa El Estribón, en la cual hay un dique que contiene el agua en tiempos de lluvia. Mi abuelo ahora tiene 92 años y cuando ya se contaba aquello tendría poco más de 14 o 15. En el mercado del centro existía una mujer que vendía baratijas y cacharros. Usualmente, dice, era una mujer alegre y platicadora con los visitantes y vendedores, lo cual cambió drásticamente por el suceso que voy a relatar. La mujer era sobreviviente de la época en que se construyó la presa y el dique, además de haber actuado como mediadora entre una joven madre y las personas que la construyeron. Cuentan las leyendas de los pueblos, sobre todo aquí en México, que cada que se construye una obra grande, de la cual depende el transporte o seguridad de los lugareños, se ofrece a una persona viva en sacrificio para que pueda sostener los cimientos o, en este caso, alertar de un accidente. La mujer entonces acordó un precio para que aquella madre vendiera a su hijo de apenas 2 o 3 años. Cuenta mi abuelo que, con todo el pueblo presente, estuvieron de acuerdo en que se emparedara al pequeño durante la construcción, teniéndolo entretenido en el fondo de la misma con sus juguetes, mientras los albañiles trabajaban echando la mezcla. El motivo de aquella aberración era sencillo: que el alma del niño avisara con su llanto cuando se acercara una lluvia tan fuerte que pudiera romper el dique y amenazar al pueblo. Así fue como se terminó la desgraciada obra y, pasando los años, muchas historias se han entrelazado con la de la presa. Por ejemplo, que en una ocasión un hombre viejo tuvo que entrar hasta el fondo para verificar el buen estado de la edificación, ya que se avecinaba un mal temporal. Con sorpresa, porque aquel hombre no salía, la gente se alertó, y después de que sonara un grito desgarrador proveniente del fondo del dique, encontraron el cuerpo sin vida de aquel hombre. Cuenta mi abuelo que dijeron que murió del susto. La leyenda sigue latente. El día que esa presa se rompa o desborde, el niño va a avisar con su llanto y gritos que la tragedia se acerca. He ido tanto con mi abuelo como con mi familia a ese lugar y, obviamente, llena de curiosidad, le pregunto al abuelo que en qué parte se encuentra este famoso dique. Y no sé si es la misma superstición o que nosotros no vivimos ahí y no sabemos si es más por razones de seguridad, pero ese preciso lugar no está abierto al público. Nadie llega o cruza por él. Y lo que se alcanza a ver y a donde se puede acercar una persona es justo al otro extremo, el más alejado de aquel lugar. Incluso siendo la propia presa un parque turístico con museo y lugares para armar reuniones. Lo que más me sorprende y que comento, esperando que compartan sus teorías o experiencias, es que existe este tipo de leyendas en todo el país y otras partes de Latinoamérica. Ingenieros y empleados de construcción que emparedan o entierran vivas a personas para asegurar que con su sacrificio la obra no caiga, que se procure el buen estado de la arquitectura. O bien, que avise cuando se acerque la hora de una tragedia inevitable. Un saludo a todos los miembros de la comunidad. Me llamo Sonia y soy del Estado de México.
del municipio de Atizapán de Zaragoza, para ser exactos. El relato que les voy a contar es algo que me sucedió hace ya mucho tiempo, cuando era yo una niña. Ahora tengo 25 años, pero en ese momento tendría solo 14. Mi familia y yo la mayor parte de nuestra vida hemos rentado los lugares donde habitamos. Normalmente siempre eran vecindades o departamentos de varios inquilinos, pero hubo un tiempo en el que llegamos a rentar una casa sola. Era una casa muy sencilla, de una planta, que contaba con un patio techado que usábamos como garage, y a continuación tenía un jardín. Nada extraordinario, solo era una amplia extensión de tierra con mucho pasto y hierba muy verde, con un gran árbol de duraznos al fondo. A contraesquina de este árbol se encontraba un pequeño cuarto al que tiempo después llegaron a vivir una joven pareja de esposos. Y así era, en esa casa solo éramos dos familias, ellos y nosotros. Mi mamá, mi papá, mi hermana, nuestra perrita y yo. Una noche, yo jugaba con mi hermana y mi perrita en una casita que mi papá nos construyó con pedazos de madera vieja y colocó en el patio techado. Recuerdo que solo estábamos allá adentro sentadas sobre un tapete junto a la perrita, porque nos emocionaba jugar a que esa era nuestra casa real, y solo permanecíamos platicando. Eran como las 9 cuando de pronto escuchamos que mi mamá salía de la casa. Eso se encontraba a unos pasos de nuestra casita de madera. Supusimos que era ella porque mi papá se encontraba trabajando, además de que ella siempre usaba unas chanclas de descanso que hacían un ruido muy chistoso y único cada vez que caminaba. Como había veces que mi mamá trataba de asustarnos jugando, haciéndonos creer que era un fantasma, pensamos que era momento de jugar. Así que mi hermana y yo nos preparamos para seguirle la corriente a mi mamá. El paso del patio hacia el jardín era un caminito de tierra que cuando llovía solía provocar mucho lodo, por lo que mi papá había puesto grava encima. En ese momento, escuchamos ese ruido chistoso de las sandalias caminando por el patio, y cómo mi mamá pasó por encima de las piedras y caminó hacia el jardín. Hasta ese punto, a mi hermana y a mí se nos ocurrió asomarnos por la ventana de aquella casita. No levantamos la cortina porque no queríamos que mi mamá se diera cuenta de que ya la habíamos visto, pues a nosotras nos divertía mucho que nos espantara. Así que nos asomamos a través de la misma tela de la cortina, que era un poco transparente, y pudimos ver cómo al fondo del jardín mi mamá se subía al árbol de duraznos y comenzaba a mover las ramas muy fuerte como queriendo tirar los frutos. Todo era emoción hasta que algo nos hizo estar alertas. La perrita comenzó a gruñir de repente como si desconociera a mi mamá. No ladraba, pero gruñía. Fue entonces que a mi hermana y a mí comenzó a darnos miedo, tanto que no quisimos asomarnos ya. Para calmar nuestros nervios grité: «Ya te vimos, ma. Ya vimos que eres tú y que nos quieres asustar». Pero nadie contestó. De pronto, el árbol dejó de moverse y las ramas dejaron de hacer ruido. Esperamos un poco allá adentro porque de un momento a otro hubo mucho silencio, hasta que me decidí a salir y decirle a mi mamá que ya dejara de jugar, pues ya estábamos muy asustadas. Salí de la casita y me acerqué al jardín, pero no había nadie. Entré a la casa y vi que mi mamá estaba sentada en su cama con la luz prendida viendo televisión y remendando una prenda con aguja e hilo. Cuando le dije que la habíamos descubierto y que sabíamos que ella nos estaba espantando, me miró muy seria y preocupada al mismo tiempo. «Sonia, yo no he salido de aquí en todo este rato», me dijo. Yo le conté muy asustada todo lo que vimos y escuchamos mi hermana y yo, y ella en ese momento salió a revisar y comenzó a regar agua bendita por toda la casa y el jardín. Las tres quedamos muy nerviosas. Nuestro último recurso era creer que seguramente los vecinos del cuartito habían entrado y eran ellos quienes habían hecho tanto ruido. Pero esa esperanza desapareció en el momento en que vimos entrar a los jóvenes esposos por la puerta de la calle. Saludaron a mi mamá y ella les preguntó si ellos habían entrado o salido hacía unos momentos, pero respondieron que no,
que habían salido desde la mañana y apenas regresaban. Esa noche no pude dormir, pensando en lo que había ocurrido. La verdad no sé qué fue lo que pasó. No sé qué vimos esa noche. No entiendo por qué escuchamos el mismo ruido que hacía mi mamá al caminar con esas sandalias. Me pregunto, ¿quién era la sombra que vi sobre el árbol agitándolo? Sé que fue real, porque mi hermana vio y escuchó lo mismo que yo. Mi perrita, hace tiempo que murió de cáncer, pero creo que ella fue el angelito que nos cuidó esa noche, de lo que fuera que estuviera ahí en el patio. Esto ocurrió hace 3 años que yo estaba embarazada. Siempre soñaba a un niño. Bueno, algo que era del tamaño de un niño de 5 años. Pero su cara era como de viejito y siempre acariciaba mi vientre. Y me decía que él quería mucho a su hermanita. Pero lo más raro es que, aunque fuera un sueño, yo sentía tan real cuando acariciaba mi vientre que hasta me despertaba y ya no podía dormir. En ese entonces yo siempre me quedaba sola por las mañanas, ya que mis niños estaban en la escuela. Yo dormía mucho y siempre escuchaba que me hablaban, ya sea por mi nombre o me decían mamá. En otras ocasiones chiflaban o tocaban la puerta, pero lo raro es que los sonidos provenían del patio o de la cocina. El patio tiene bardas muy altas y era imposible que alguien se metiera. Cuando escuchaba que me decían mamá, escuchaba claramente la voz de uno de mis hijos y yo despertaba o volteaba asustada, ya que todas las mañanas era lo mismo. Hasta que, más allá de escuchar, empecé a ver a un niño pasear por mi casa. Y no solo yo lo vi, sino también otro de mis hijos. Una noche, unas semanas antes de tener a mi bebé, me desperté para ir al baño y antes de levantarme sentí que yo estaba en medio de mi esposo y de alguien más que estaba abrazándome, acariciando mi vientre. Supuse que era mi hijo más pequeño que, aún en las noches, a veces se iba y se acostaba en mi cama. Sin embargo, al voltear, lo que vi no era mi hijo. Era ese ser que veía en mis sueños. Esa cosa tan solo me vio y se fue corriendo, carcajeándose. No sé quién era ni qué quería, pero ya que nació mi hija, se escuchaba que alguien jugaba en la sala y en la cocina por las noches. La última vez que lo escuchamos y que lo vimos fue ya hace un año. Hace 13 años tuve la oportunidad de viajar a Europa, una aventura de mochilazo, aunque no completamente a ciegas. Llevaba los consejos y recomendaciones de una amiga que un año antes había emprendido el mismo viaje. Tuve la oportunidad de conocer muchos lugares y personas, y al no tener una agenda fija o prisa por regresar, pude quedarme periodos más largos en algunas ciudades donde encontraba trabajo para solventar mis gastos. Ese fue el caso de Londres, en donde me quedé casi 7 meses. Vivir allí fue una de las mejores experiencias de mi vida, no solo por el lugar, sino por la cantidad de cosas que aprendí y viví junto a amistades nuevas. Todo esto contrasta con la única y extraña aventura que tuvimos con algunos de esos amigos, y la cual relato a continuación. Intentaré no alargarla mucho, pero al recordar, es difícil omitir detalles. Pero bueno, uno de los lugares que más deseaba conocer era el mítico Stonehenge. Años de escuchar historias y leyendas de este lugar lo hacía una visita obligada. Y fue así que junto con un grupo de amigos, 2 hombres y 3 mujeres, decidimos visitar este lugar. Tuvimos que tomar un tren desde Londres hasta Salisbury y ahí un autobús. La visita memorable, tan interesante, que olvidamos que el último autobús que nos regresaría a Salisbury era a las 5:30 y lo perdimos.
En Inglaterra anochece muy temprano, y a las 5 de la tarde es prácticamente de noche, y más en esa época del año que aún era invierno. Así que ahí estábamos varados a 15 kilómetros de la próxima estación de autobuses, anocheciendo, con mucho frío y poco dinero en nuestros bolsillos. Pedimos ayuda a otros visitantes que se retiraban del lugar en autos, pero para nuestra mala fortuna, la mayoría eran coches compactos e iban ya llenos, y quienes podían llevarnos era de uno por uno, pero no quisimos que ninguna de las chicas viajara sola con sabría Dios quién. Así que nos armamos de valor y decidimos caminar esos 15 kilómetros por la orilla de la carretera, pidiendo aventón todo el camino aunque nadie se detuviera. Al principio eran muchos los autos que acompañaban y alumbraban el camino, pero a casi una hora de caminar, aquello pareció quedarse desierto y completamente oscuro. Para los más jóvenes, me gustaría que supieran que hace 15 años los teléfonos y la comunicación con ellos no era lo que es ahora. No todos tenían lamparitas, ni datos de internet, ni mucho menos existía Uber. Estábamos completamente solos. En un principio, lo único que nos asustaba era no llegar a tiempo y perder también el tren a Londres, lo cual significaría pasar la noche en esa ciudad y, como mencioné, no teníamos suficiente dinero. Avanzábamos en esa solitaria carretera, rodeados solamente de horizontes de campo, hasta donde nuestros ojos podían ver. Claro, a esa hora veíamos solo unos metros, pero cuando llegamos, pudimos ver que eran extensiones enormes. Conforme avanzábamos, empezamos a sentir temor. Ese miedo primitivo que te da la sensación de estar en peligro, de estar siendo acechado. Las chicas, recuerdo bien, fueron las primeras en sentir que éramos observados desde la oscuridad a las orillas de la carretera. Pensamos que estaban sugestionadas y nos resistimos a creerles, hasta que lo escuchamos. Alguien, o algo, caminaba en paralelo a nosotros en la oscuridad. Al principio escondía su presencia, pero ahora no le importaba hacer ruido al caminar. Un crujir de ramas y el peculiar sonido de arbustos moviéndose nos puso en alerta y en la certeza de que estábamos siendo seguidos. Nuestra primera opción fue correr, pero una de las chicas, la más valiente de todos, señaló lo obvio. Correr como locos en la oscuridad solo provocaría que nos cayéramos o nos separáramos. Además, podría no ser nada. Seguir caminando juntos era lo mejor, eso sí, a un paso considerablemente más apresurado. Por momentos parecía que eso que nos seguía desistía y se quedaba atrás, y en otros momentos lo escuchábamos más de cerca. Sinceramente, y ahora no me apena aceptarlo, yo estaba muy asustado. Aún pensando que fuera un bromista o un loco queriendo asustarnos. El pensar que no teníamos idea de sus intenciones o de qué era, me ponía muy nervioso. Así seguimos varios minutos más en los que pensamos que acelerando el paso podríamos dejarle atrás, hasta que una de las chicas no resistió. Se detuvo en seco, giró hacia donde escuchábamos a eso que nos seguía y le gritó llorando que era suficiente, que se detuviera, que nos dejara ir. Después de sus gritos, que creo que sonaron a kilómetros, pudimos darnos cuenta de que todo alrededor se quedó en silencio. Un silencio no natural. Los insectos y los ruidos propios del campo de repente cesaron. Fue algo de lo que todos nos dimos cuenta, pero que comentamos hasta varios días después. Y es que fue entonces cuando lo peor ocurrió. De entre las sombras, apareció apenas unos pasos fuera de la oscuridad total. Una silueta de forma humana, pero en extremo delgada y mucho más alta que nosotros. No distinguimos rasgo alguno, solo era oscura como una sombra. Ese tipo de sombras que muchos describen como más negras que la oscuridad que les rodea. Y aunque no pudimos ver sus ojos,
era evidente que nos miraba. Nosotros lo observábamos de vuelta, atónitos, sin saber qué era o qué hacer, hasta que esa cosa dio un paso hacia nosotros. En ese momento toda lógica y cordura que nos había evitado correr desapareció, y corrimos, y así lo hicimos no sé por cuánto tiempo o distancia, pero pareció una eternidad. Fue el otro chico el primero en quedarse atrás, y al final detenerse sin aliento, lo que nos hizo parar a todos. Seguíamos muy asustados, pero esa distancia que pusimos de por medio y también el cansancio nos dio la tranquilidad para volver a organizarnos. Miramos, callamos y pusimos mucha atención a la oscuridad y al silencio. Nuevamente los insectos hacían su peculiar sonido y eso nos tranquilizó, así que continuamos con nuestro camino. No sin mirar varias veces o detenernos para mirar sobre nuestros hombros. Afortunadamente, esa carrera loca que dimos no nos separó y nos acercó a nuestro destino, al cual llegamos ya sin contratiempos y alcanzamos el tren. Ahí ya no comentamos nada al respecto, sino hasta varios días después, cuando la seguridad de estar en casa nos tranquilizó para hablar de todo aquello. El resto de mi viaje lo pasé sin contratiempos. Espero que les haya gustado mi relato.